Muy buenos días. En el día 261 leeremos dos libros de la Biblia, el libro de Abdías y el libro de Jonás. Comencemos. El libro de Abdías, su autor es Abdías. Este libro es el más corto de la Biblia. Tiene un capítulo y 21 versículos. El propósito del libro es mostrar cómo el odio nos lleva a la destrucción y que Dios siempre defiende a aquellos que son su pueblo. El libro de Abdías, allí el profeta declara la destrucción de los edomitas y odio hacia la nación de Israel. Dios los destruye por su arrogancia y por su odio hacia la nación de Israel, hacia su pueblo. Este libro nos enseña que Dios será el vencedor a favor nuestro si permanecemos fieles a Él. El contenido de este libro es la futura destrucción de Edom, los motivos del juicio, el día de Jehová y la salvación de Israel. Vamos a comenzar entonces la lectura de este libro. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtarían lo que bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados se han engañado. Hasta los confines se hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que daban en el día de la angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará en la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad.
Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Farad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de este capítulo de Abdías. Allí vemos cómo Dios destruye a Edom por su soberbia. Y esto nos enseña que la soberbia nos destruye. ¿Quién era Edom? Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Y por el hecho de que Jacob tomó su primogenitura, él se llenó de resentimiento y siempre esta nación guardó odio contra Israel. Se llenó de soberbia, como lo vemos en el versículo 3 de este capítulo 1, o mejor dicho, de este libro de Abdías, porque solo tiene un capítulo que dice así, en el versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Entonces se habían llenado de soberbia, se había llenado de altivez, y la soberbia los llevó a la destrucción. Versículo 5 dice: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No hurtaría lo que les bastase. Lo tremendo era que ellos habían alcanzado estar confiados en las alturas y se habían llenado de soberbia con respecto a eso, pero Dios les dice: yo puedo destruirlos porque yo destruyo la soberbia. Y es que Dios observa todas las cosas y el día que Él decide, actúa. Lo vemos en el versículo 6 al 9. Dios dice así: cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos. Dios escudriña lo profundo que hay en nuestro corazón. Dios observa las cosas. A veces pensamos, ¿dónde está Dios? Cuando otros se levantan en contra nuestra, cuando nos infaman, cuando hacen tantas cosas. Pero no, no te preocupes. Dios mira todas las cosas y Él sabe en qué momento actúa. Además, Edom muestra en su corazón ese resentimiento hacia el pueblo de Israel de la siguiente manera: se alegra del dolor de Israel. Versículo 12, que dice así: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Israel se alegró cuando Judá cayó, cuando fue apresado. Y no solo eso, sino que también se aprovechó del dolor, como lo vemos en el versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Quizás decimos, pero ¿por qué otro me hizo esto o aquello y Dios no hizo nada? No te preocupes, Él sabe cuándo actúa. Dios promete un nuevo futuro a los que son fieles a Él, como lo vemos en versículos 15 al 21, donde Dios dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y el versículo 18 dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirá, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Neguev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela y los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galaad, y los cautivos de los ejércitos de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Zaferat poseerán la ciudad del Negev. Déjame decirte que Dios tiene un plan con todo. Él tiene el control y Él sabe en qué momento actúa. También les dije que en el día de hoy, 261, leeremos el libro de Jonás. En el libro de Jonás, nosotros podemos aprender también grandes verdades. Eh,
El autor de Jonás, del libro de Jonás, es el mismo Jonás. Este libro está compuesto por 4 capítulos y 48 versículos. El propósito de este libro es dar a conocer la misericordia de Dios sobre un pueblo que se arrepiente y se vuelve a él de corazón. En el libro de Jonás, el profeta nos narra sobre el llamado que Dios le hace para anunciar a Nínive su palabra. Ante este llamado, Jonás desobedece inicialmente y recibe reprensión, pero cuando va a Nínive, Dios les da a ellos, a la ciudad de Nínive, salvación. Lo que encontramos en el libro es que Jonás huye de Dios, una oración que Jonás hace, cómo Jonás vuelve a Nínive, pues obedece, va a Nínive, se arrepiente y podemos ver allí el enojo de Jonás. Vamos entonces a leer este maravilloso libro. Empezamos con el capítulo 1. Dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de qué nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Ahora leeremos el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora leeremos el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de silencio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora leeremos el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se acercó grandemente por la calabacera. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano en el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos de Jonás que hemos leído. En el capítulo 1, el Señor nos enseña a no huir de Él, no huyas de Dios. Vemos que Dios le hace un llamado a Jonás. En los versículos 1 al 2, Dios llama a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive y anúnciale la palabra. Sin embargo, Jonás, ¿sabe qué hace ante ese llamado? Jonás huye. Hoy Dios también nos hace un llamado a nosotros, a que anunciemos su palabra a todas las personas. Yo te invito a que no te quedes solo escuchando este mensaje, sino que lo compartas con otros, que hables de otros a Dios. Si no te sientes preparado, comparte este link con otras personas, pero permite que el reino de los cielos se extienda. Ante ese llamado que Dios le hace a Jonás de anunciar la palabra a Nínive, ¿sabe qué hace Jonás? Huye en lugar de obedecer. En el versículo 3 dice la palabra que de la siguiente manera: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos. Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis quedaba al lado opuesto de Nínive. Esa es la manera como Jonás muestra su intención de huir de ese llamado de Dios. Más adelante, Jonás expresa por qué huye de ese llamado. Cuando nosotros no es en eso lo expresa Jonás en el capítulo
4, cuando Jonás se enoja por el arrepentimiento de Nínive. Y Jonás dice, por eso, capítulo 4, versículo 2, y oró Jehová y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. O sea que Jonás dijo, si yo voy a anuncio, entonces Dios va a tener misericordia de ellos, mejor huyo. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, entramos en adormecimiento. Entonces Jonás huye a Tarsis y cuando se vaya a Tarsis, él toma un boleto para huir y se va en vía fluvial. Y cuando él está, dice la palabra de Dios que Dios levantó, porque para Dios no hay nada imposible y Él tiene control de todas las cosas. Dice la palabra en el versículo 5, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Él se fue en una nave y pensaron que se iba a partir. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Se quedó dormido. Estando en medio de esa tempestad, él se quedó tranquilo. Y es que cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, entramos en un adormecimiento donde ni siquiera somos conscientes de hasta dónde nos llevan las consecuencias de nuestras malas decisiones. Jonás desobedece a Dios de una manera consciente y eso lo vemos desde el capítulo 3 hasta el 12 e inclusive perdón, el versículo 3 hasta el 12, e inclusive lo confirma en el capítulo 4 cuando dice, por eso huí a Tarsis, por eso no obedecí. ¿Sabes? Obedecer de una manera consciente es un acto muy, muy grave de rebeldía. Es una manera de nosotros expresarle a Dios que lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos es mejor que Él. En el capítulo, bueno, voy a leer el versículo 12 de ese capítulo 1, donde dice así. Entonces, versículo 12. Él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora leeremos el capítulo 2, pues la meditación, donde miraremos la importancia de la oración. Como leímos en el capítulo anterior, Jonás es arrojado al mar. Allí un pez lo traga y Dios tiene misericordia de Jonás. Él está en vida dentro de ese pez. 3 días está allí y Dios cuida la vida de Jonás. Y Jonás allí clama al Señor. Y yo quiero decirte que el Señor acá nos muestra que no importa el lugar o la situación donde podamos estar, debemos orar. Nosotros vemos en el versículo 1 que dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Quizás estás pasando momentos difíciles, quizás estás desde un lugar que es un poquito difícil orar, pero no importa el lugar, la situación, nosotros podemos y debemos orar. Y es ahí donde entendemos que es en la angustia, donde al único que podemos buscar es al Señor. Versículo 2 que dice así, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Deja que Dios te oiga en medio de la angustia, exprésale a Dios tu dolor, permite que Dios te saque de tu peor condición. En el versículo 6 dice así, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. A veces estamos en momentos tan difíciles que es como si estuviéramos muertos. Jonás no había muerto, pero él se sentía ya como en las últimas, como decimos nosotros, como pegado de un hilo, que no podía sostenerse y ahí él dijo, el Señor me saca de esta condición. Solo Dios puede reavivar tu alma, lo vemos en el versículo 7. Cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová. Permite que en los momentos que tu alma está a punto de no sentir alivio, de sentirse deprimida, de sentirse sin fuerza, sea Dios tu fuerza.
No sigas vanidades ilusorias, porque ellas harán que abandones su misericordia. En versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordias abandonan. Fue lo que vivió Jonás. En el capítulo 3 podemos ver el cambio que nosotros haríamos a esta nación si proclamamos el Evangelio. Por eso te invito a que compartas a otros de Cristo, a que compartas con otros a este link, porque lo único que transformará una ciudad no será un mejor gobierno, será que en la iglesia nosotros nos levantemos y anunciemos por todas partes el Evangelio. Dios siempre nos da nuevas oportunidades y lo vemos en la vida de Jonás, capítulo 3, versículo 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Otra vez, después de que Dios saca a Jonás del pez, Dios permite que Jonás pueda tener esa nueva oportunidad de ir a Nínive. Jonás aprovecha esa nueva oportunidad, versículo 3 al 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y él va allí y empieza a anunciar a la nación, empieza a decirles que se vuelva a Dios. ¿Y sabe qué hace la nación? Se arrepiente. Y es que nuestro anuncio podrá hacer que una nación entera se vuelva a Dios. Eso le pasó a Jonás. Toda la nación entera, incluso el rey de la ciudad, se volvió a Dios. Dios es amplio en perdonar y derramar su misericordia, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de arrepentirnos. En el capítulo 4 vemos la necedad del que no quiere entender. Y es que allí eh, después de que Dios perdona a Nínive, Jonás entra en crisis. Y en el versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Es tremendo porque a veces nosotros no nos damos cuenta de las motivaciones que hay en nuestro corazón. No somos conscientes de que aunque les estamos diciendo a otros que se arrepientan, nuestro pecado puede ser mayor. Y es que allí vemos el peligro de hacer la obra de Dios buscando nuestra autorrealización en lugar de glorificar el nombre de Dios. Nótese que Jonás dice en el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás aquí prefiere morir a ver que lo que él ha proclamado no se va a cumplir. Porque Jonás había dicho a Nínive, arrepiéntete porque dentro de 3 días será destruida. Arrepiéntese porque será destruida. ¿Qué quería Jonás? Que se viera la destrucción de Nínive y que otros dijeran, uy, ¿cómo? Jonás sabe mucho, por decirlo así en mis palabras. Pero déjame decirte que muchas veces nosotros, aún haciendo las cosas de Dios, hemos buscado nuestra autorrealización. Dios nos confronta, pero sabe que a veces puede más nuestra necedad. Versículos 4 al 6. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hasta el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Nótese que Jonás pensó que como él se había enojado, como él le había dicho eso a Dios, pensó, ah, no, ahora sí Dios me va a escuchar a mí y va a destruir a Nínive. Y se sentó a ver qué pasaba, si Dios la destruía cuando Dios había dicho, tendré misericordia. Entonces Dios lo confronta, pero él no aprende. Pero puede más su necedad, puede más lo que está en su corazón. Y entonces Dios, viendo la actitud de Jonás, le da otra oportunidad. Y esta vez Jonás no aprovechó la segunda oportunidad. Versículos 6 al 9. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.
Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la calabacera y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Nótese que no aprendió. Nótese que en esta segunda oportunidad Dios vuelve y confronta a Jonás, pero él sigue con esa actitud en tu corazón. A veces somos así. Dios nos habla y seguimos con una actitud en nuestro corazón que no queremos cambiar. Jonás olvidó lo que él mismo declaró en oración, que en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 8, que dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordias abandonan. ¿Cuál era su vanidad ilusoria? Que se hicieran las cosas a su manera, su autorrealización. Y él no lo entendió. Entonces, ¿qué pasó? Abandonó la misericordia. No quiso tener misericordia de Nínive. No se alegró en que Dios tuviese misericordia de Nínive. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo mismo nos puede pasar a nosotros. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Estás aprovechando este momento de oportunidad que Dios te brinda? ¿Quieres ser parte del cambio o estarás entrando en vanidades ilusorias igual que Jonás? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.